El maternar no es solamente el tema de cuidar y educar. Y por eso yo les decía que era tan importante aprender a separar lo urgente de lo importante. Nosotros en esta ruta empezamos a ponernos muy de lado, ¿no? Porque lógicamente pues todas las necesidades de nuestro hijo se vuelven una prioridad, entonces estamos tan abocados a eso que fácilmente nosotros vamos como normalizando el no cuidarnos, el descuidarnos. Tú te suplementas, tú tomas algún multivitamínico, consumes magnesio, tomas omega 3. Ay, no, no, yo no tomo nada de eso. O sea, mujer, que tú no tienes derecho ni a morirte. ¿De qué manera quería yo que me recordaran Matías y Gabriel el día que yo no estuviera? Entonces, por un lado estaba de repente deprimido, pero ahora lo que estoy sumamente inconforme y con un nivel de autoexigencia que me está también devorando. O sea, yo tengo una vida que empieza a las 4 de la mañana y termina a las 9 de la noche. Yo estaré dando lo suficiente. A mí me pasaba. Y el día que me tenía que saltar una terapia, la comida no fue perfecta, los acosté media hora tarde, entonces ya yo sentía que no, que yo me estaba saboteando el proceso. Comencé como preguntándote quién era Ámbar hoy, pero quisiera que me dijeras qué son para ti hoy por hoy Gabriel y Matías en tu vida. Entonces, mi querida Ámbar, si te parece, vamos a hablar de temas sobre automaternarse, sobre esa parte de que las mamás deberían conocer o deberían experimentar el autoconocimiento y cómo darse como ese autocuidado para ellas mismas. Entonces, para ti, ¿cómo las mamás pueden aprender a hacerlo? Bueno, para que lo entiendan de una manera muy sencilla, ese término de maternar obviamente sería un sinónimo de cuidar. Es pensar en todas esas cosas que nuestras madres hacían con nosotros, ¿no? Que no te serenes, que tienes que acostarte a tal hora, ciertos hábitos que eran importantes con los cuales ellas eran sumamente estrictas y disciplinadas, porque el maternar no es solamente el tema de cuidar y educar, sino también de manejar ciertos parámetros de vida que van obviamente en el cuidado y en el bienestar de esa persona. Y lógicamente, pues uno por la cantidad de actividades que tiene, y por eso yo les decía que era tan importante aprender a separar lo urgente de lo importante, nosotros en esta ruta empezamos a ponernos muy de lado, ¿no? Porque lógicamente, pues todas las necesidades de nuestro hijo se vuelven una prioridad, entonces estamos tan abocados a eso que fácilmente nosotros vamos como normalizando el no cuidarnos, el descuidarnos. Inclusive, muchas veces cuando uno le pregunta a las mamás que me dicen, no, es que yo estoy completamente agotada, yo vivo todos los días arrastrada, y tú le dices, ah, pero tú te suplementas, tú tomas algún multivitamínico, consumes magnesio, tomas omega 3. Ay, no, no, yo no tomo nada de eso. Ah, pero ¿por qué? Muchas veces hasta por el factor económico, porque nuevamente todo el recurso va para el hijo, pero les cuesta mucho sacar un recurso para sí mismo. Y ahí nuevamente habla mucho de nuestra propia historia de vida y de repente hasta de la crianza, ¿no? Uno como hijo termina condicionado mucho de las conductas que veían los papás y eso es muy común que uno en la crianza siempre vea que los papás muy trabajadores, muy sacrificados por darle lo mejor a uno, pero para hacer eso ellos mismos se eximían de muchas cosas. Entonces yo creo que parte también de la evolución personal que se tiene en esta vivencia es aprender a romper parámetros de vida, parámetros generacionales. Muy bien, porque hay una cosa aquí muy importante. Nosotros somos columna vertebral. Si no estamos bien, nuestro hijo no puede estar bien. Y muy importante darnos cuenta qué es lo que nos motiva, porque si yo me levanto todas las mañanas y yo digo, no, es que a mí lo único que me mueve es el deber ser, el cumplir una lista de actividades, el que mi hijo esté bien, entonces resulta que tú no estás viviendo, tú estás en modo supervivencia. Muy bien. Cuando realmente tú te empiezas a conectar, y es el tema del amor incondicional que uno tiene como madre, que es que yo no estoy movida desde la razón, sino desde el corazón, que todo lo que hago es porque finalmente eso repercute positivamente en quién es mi hijo y no estoy buscando una meta, sino sencillamente calidad de vida y que mi nutrición viene. Me preguntaron a mí que quién motiva el motivador. Es una gran pregunta. ¿Y quién nos motiva? Uno mismo, porque uno es el que
se tiene que nutrir, uno es el que tiene que tener esa búsqueda de estar muy claro de qué es lo que yo quiero, por un lado expresarlo de manera específica y velar por que se cumpla lo que va hacia afuera, pero también entender muy bien qué es lo que yo quiero y qué estoy haciendo el día de hoy para conseguirlo. Muy bien. Porque cuando tú le preguntas a cualquier papá que tiene una situación de vida como esta, bueno, pero qué quieres tú de la vida? No, yo quiero estar tranquilo, quiero tener seguridad, quiero estar sereno, ajá, pero ¿de qué manera ese discurso tú lo vuelcas en la vida cotidiana? Porque uno es creador, co-creador de su existencia. Entonces, ¿cuáles son los ajustes? Los ajustes no solamente son para el hijo. ¿Cuáles son los ajustes que yo también estoy haciendo dentro de mi propia vida? ¿Cómo estoy trabajando yo la resistencia al cambio para realmente producir esa nueva realidad? Porque yo sí una cosa que me ha quedado clara en estos 13 años de diagnóstico es el tema de que esto fue reinventarse a todo nivel y es un estilo de vida. O sea, es cambiar parámetros en todo sentido, no generar arraigos con nada, que lo que me sirve hoy de repente mañana no, que lo que era importante hoy de repente mañana no, que gente que estaba en un momento de mi vida estaba bien, pero ya ahora no encaja, y eso está bien. Entonces, es un proceso dinámico. O sea, nosotros tenemos que estar entendidos de que siempre estamos aquí en un proceso dinámico. Entonces, eso del autocuidado Ujú. empieza por mirar temas de salud, lo mismo que hablamos de así como nuestro hijo generamos una serie de regulaciones de su sistema nervioso y de su sistema vago y de manejo de ansiedad, nosotros somos los primeros que tenemos que estar llamados a eso en función de lo que cada quien dentro de su personalidad y estilo de vida le gusta. Habrá gente que será hacer ejercicio, que bueno, yo creo que ese sí es un punto que no es negociable. Todos deberíamos tener nuestra cuota de movimiento y cuidado diario, el tema de ver cómo está nuestra salud en general, si nosotros nos estamos cuidando al respecto, qué necesitamos para estar bien nutridos, cómo está nuestra alimentación, cómo están nuestros hábitos del sueño. Sí, yo entiendo que a veces cuando los hijos tienen muchísima desregulación con temas del sueño, no, pero es que yo paso 2, 3 días sin dormir. Muy bien, pero en algún momento, y esto es importantísimo, yo lo hacía con Gabriel, cuando se presentaban esas crisis de pasar 2, 3 días sin dormir, normalmente la gente siente que todo se atrasó. Entonces, cuando el hijo finalmente cae por agotamiento, la mamá, en vez de hacer exactamente lo mismo y acostarse a dormir en ese instante, así como cuando los bebés están recién nacidos, que le dicen a la mamá, cuando el bebé duerme, usted duerme. No aproveche que el bebé esté dormido para ponerse a hacer cosas porque se va a agotar. Aquí es exactamente igual. Cuando el hijo descansa, uno debe descansar. Y cuando el hijo retoma, pues uno debe retomar. Entonces, normalmente uno lo que hace es empezar a adelantar un poco de cosas porque tengo un poco de cosas atrasadas y entonces, ¿dónde queda el momento de descanso para ti? Eso se va convirtiendo como en un privilegio. Y un privilegio que cada vez se ve más lejano y que dentro de la estructura se empieza a ver como con signo de debilidad. No, es que yo no necesito eso, yo no me lo puedo permitir. Hace unos días estuve bastante enferma con, yo tengo un problema con la de artritis. Y entonces el lunes vino una fisioterapeuta y ella me empezó a preguntar, bueno, una serie de cosas acerca de mi vida. Ya cuando yo le comento todo, me dice una frase que me dio risa, pero de verdad que me impactó mucho porque me dijo, o sea, mujer, que tú no tienes derecho ni a morirte. Y precisamente por eso te estoy contratando el día de hoy para que vengas a ayudarme a ver exactamente qué es lo que está pasando con mi cuerpo, a moderar un poco ahorita el tema del dolor y ver qué viene a continuación. Entonces, eso es muy importante, darte cuenta que todo el recurso que va en ti es una inversión, no es un gasto. Muy bien. Entonces, creo que eso es un punto importante del automaternarse. Otra cosa muy importante. Yo entiendo, y era lo que conversábamos hace rato, de que, por ejemplo, hay mamás que toman la decisión de quedarse en casa, dejar de trabajar para estar con él. Y después esa decisión les pesa mucho, ¿no? Cuando volver a trabajar, obviamente tenían toda una vida que las llenaba mucho como personas y eso nuevamente se ve muy lejano. Pero creo que es nuevamente el tema de reinventarse. Cuando yo recibí los diagnósticos de Matías y Gabriel, mi carrera apuntaba por una parte y yo estaba clara ciertas cosas que quería hacer. Pero cuando pasó esto, yo entendí que no era el momento, pero yo no abandoné esos proyectos. Simplemente los tenía muy claros y dije, yo eso sí lo voy a hacer, pero ahorita no puedo con todo. O sea, no puedo abarcar el tema de duelo de mis papás,
el tema que me acabo de divorciar, Matías y Gabriel con diagnósticos, todo lo que va a implicar esta nueva vida y aparte de eso ser esa faceta profesional, porque obviamente el cuerpo te pasa factura. Entonces, pero entender que porque en un momento uno tiene que hacer un acto y decir, bueno, no es el momento oportuno, no quiere decir que tenemos que inventar, que tenemos que abandonar. Y dos, que muchas veces el tema de reinventarnos. Si ya yo tengo una experiencia laboral, tengo claro en qué soy bueno, de repente llegó mi momento de trabajar de manera independiente, de hacer un libre ejercicio profesional. Ujú. Entonces, el tema es, porque creo que lo más valioso es que uno como ser humano tenga un carácter, sentirse integral, que obviamente todas las facetas de tu vida pues están presentes y eso es parte también de la motivación. Eso también es lo que sale del corazón. El que yo me siento contento de porque yo me siento satisfecho, me siento realizado, me siento en un equilibrio, porque lógicamente que el factor psicológico aquí es muy importante. Entonces, el hecho de que, bueno, uno se empieza a abandonar, empieza sobrepeso, ya no me arreglo, vivo todo el día en pijama, porque así yo no salgo para ningún lado. O sea, es una paradoja, ¿no? Al Ujú. hijo le estamos enseñando, tratando de entrenarlo a una serie de rutinas y cronogramas, precisamente para que tenga autonomía y para que tenga una vida dentro de ciertos parámetros. Pero entonces, mientras nosotros al hijo le exigimos todo eso, nosotros desde el ejemplo estamos enseñando una cosa muy diferente. Yo me preguntaba una vez, en un momento así de la vida que tuve así como un cierto quiebre, de qué manera quería yo que me recordaran Matías y Gabriel el día que yo no estuviera. Y yo decía, bueno, ¿qué es lo que yo quiero que cuando yo no esté mis hijos piensen en mí? ¿Cómo quiero que me perciban? Y yo decía, porque ahorita en la situación en la que estoy, yo siento que solo me pueden percibir como si fuera un mártir, una persona que sacrificó todo por ellos, una persona que perdió su identidad, su vida propia, su brillo, su alegría. Una persona que se ve completamente gris, desgastada, automatizada. Eso es lo que yo quiero que recuerden. O sea, porque me parece que hasta cierto punto se pueden sentir culpables de que nosotros llevamos a mi mamá a ese estado. No, ellos no te llevan a ese estado, uno decide ese estado. Entonces, en ese punto, yo empecé a hacer muchos cambios en mi vida porque dije, no, o sea, este no es el ejemplo que yo quiero dar. Hoy por el contrario, quiero que haya un ejemplo de resiliencia, de entender que a pesar de la adversidad, de no tener todas las respuestas, de que sí, que el proceso es agotador, yo no quiero sentir que yo estoy como llevando un peso terrible. Yo quiero sentir que tenemos una vida como la que tiene todo el mundo, donde hay desafíos, como le pasa a todo el mundo, pero que también hay momentos de alegría, donde nos sentimos satisfechos, donde cada quien tiene sus espacios. Mis espacios personales son muy chiquitos en estos momentos, pero yo procuro que estén presentes. ¿Por qué? Porque les doy el nivel de importancia. A lo que tú no le des importancia, no lo vas a hacer. Pero cuando tú ves prioridades, eso, volvemos a lo mismo, que yo no tenga la misma cantidad de tiempo que otras personas para hacer ciertas cosas, no quiere decir que me tenga que eximir de ello. Muy bien. Entonces, son los espacios donde de repente así, de manera muy espontánea, yo llamo a alguien para salir, así sea una hora, a las 3 de la tarde. Yo particularmente no estoy de salir de noche y menos obviamente por el tema de Matías y Gabriel no voy a salir. Pero yo me lo invento y eso de repente pueden pasar hasta 6 semanas, hasta 2 meses para que yo me encuentre con alguien, pero veo que eso es importante. Cuando yo siento esas necesidades, le doy prioridad. O que de repente un día, que sí que tenía una agenda planificada, pero no amanecí con el ánimo, no quiero. Obviamente hay cosas que no son negociables y tienen que cumplirse dentro de la rutina. Pero hay otros momentos que sencillamente hoy decidí quedarme mirando el techo y me voy a quedar mirando el techo. Ya el otro día sin ningún problema voy a ver dónde encajo las cosas que no se hicieron o cuándo las vuelvo a retomar. Sí. Pero sin estar reflejada por la culpa. Porque Mm. nosotros tenemos una conciencia que obviamente te guía y te muestra que está bien y que está mal. Entonces el tema de la culpa, volvemos al tema del sacrificio y del mar. Entonces, todo lo que yo no dé para los demás, ya entonces está mal y yo estoy fallando. Y después, entonces me quejo porque todo el mundo desde afuera me percibe como una persona demasiado fuerte, autónoma, capaz, pero me ando quejando porque nadie nunca me tiende la mano. Pero nadie nunca me va a tender la mano porque eso fue lo que yo enseñé, Claro. que yo estoy para todo, pero que yo no necesito de nadie, porque eso es lo que muestra mi cotidianidad y desde mi discurso. Muy bien. Nadie te puede dar lo que tú mismo no estás dispuesto a darte por una parte, pero tampoco nadie te puede dar calidad
si tú no sales a pedir esa calidad y dices específicamente qué necesitas de las personas. Y tú como psicóloga, hablando de todo este tema del autocuidado, automaternarse, creo que la salud mental es súper importante. ¿Y qué valor tú le ves a la mamá que tenga la posibilidad de ir a terapia, de ir a un psicólogo? Porque nuevamente, o sea, una cosa, tú sigues siendo, tu viejo es una parte importante de tu vida, pero tú sigues teniendo una identidad y siendo una entidad individual. Muy bien, y como hablábamos, obviamente aquí es una situación de mucho espejo. Muchas de las cosas que pasan en esta crianza te reflejan falencias que tienes en tu interior, heridas que no están sanadas, creencias, inseguridad, temas de autoestima, de autocreente, de autoimagen. Entonces, lógicamente que tener un apoyo terapéutico en función de cómo cada quien lo conciba es muy bueno. Ujú. Muy bien, y personas que no, de repente se le da mejor la parte holística, le gusta más el tema de la meditación, del mindfulness. Válido, volvemos a lo mismo, hay demasiada oferta en el mercado. Hay que salir a mirar qué es lo que a cada quien le corresponde, pero obviamente que eso es muy cierto, el tema de tener el desahogo, o sea, que tú tengas quien hablar y que te permita una perspectiva, un ángulo diferente, y por eso a veces es preferible que sea alguien externo a nuestros afectos, que no sea un familiar, que no sea un amigo, porque los amigos obviamente se parcializa mucho al punto de que te dicen de repente lo que tú quieres escuchar porque les duele verte mal. Del lado de la familia de repente no encuentra mucha dureza porque entonces, obvio, esa persona te conoce y entonces las cosas que te marcan, más allá de sentirte tú apoyado, sientes que te están atacando y te sientes comprendido. Y eso puede debilitar aún más esas relaciones interpersonales. Entonces, cuando sales y buscas un terapeuta o buscas un apoyo espiritual, el cuento cambia. De Ujú. hecho, fíjate que en las asesorías, aunque evidentemente se entiende que es un proceso donde la orientación es hacia todo este proceso de vida del hijo y ver cómo se marca, cómo generamos patrones de comunicación y ir trabajando, empoderando a los papás en cada una de esas áreas. Muchas de esas consultas terminan dentro del campo personal. Muchas veces yo atiendo primero a la mamá y resulta que después en ese proceso se empieza a incorporar el papá y el papá tiene citas individuales conmigo y de repente tienen hermanos y algún hermano se empieza a atender también conmigo y ya es un proceso psicoterapéutico. A veces ni siquiera tiene que ver con la situación de la persona que está en el espectro dentro del marco familiar. ¿Por qué? Porque obviamente para cada uno se ha abierto una serie de procesos. Ujú. El hermano que obviamente entiende que tiene que entender que este hermanito tiene unas necesidades especiales y que él tiene que ser más autónomo y que tiene que aprender a hacerse sus cosas solo, pero no por eso no se siente solo y no se siente triste y no se siente a veces que requiere más apoyo, que quiere más atención. O el papá que le cuesta bastante comprender el cuento y entonces eso le está pasando factura en el matrimonio con la mamá. O sea, se abre una serie de situaciones porque a fin de cuentas todos somos humanos Ujú. y obviamente que volvemos a lo mismo, o sea, esa estabilidad emocional, esa estabilidad física es la que sí va a generar el equilibrio para que uno pueda estar firme en todos los desafíos de la vida cotidiana. Exacto. No sé cómo lo ves tú, pero para mí yo siento que primero uno tiene que priorizar tu salud mental primero y estar emocionalmente bien. Y hay momentos donde, o sea, eso es como el ideal, ¿no? Pero también eso tampoco no se puede transformar en una meta porque entonces caemos en el tema del perfeccionismo y entonces donde siempre nos vamos a sentir inconformes, porque eso también puede pasar. Que entonces en aras de que yo tengo que tener todo tan cubierto y tan perfecto, entonces me paso al otro extremo. Entonces, por un lado estaba de repente deprimido, pero ahora lo que estoy sumamente inconforme y con un nivel de autoexigencia que me está también devorando. O sea, creo que es un punto de equilibrio. Alguien decía que si uno no conoce los extremos no puede llegar al punto medio, porque hay momentos en la vida donde uno no se siente tan bien, pero igual hay que seguir enfrentando situaciones. Y entender también que en la vida todo pasará, pero el tema del todo pasará es que uno no ni puede quedarse viviendo de glorias pasadas, ni pensando que porque en estos instantes la situación se puso crítica, esto ya quede como marcado de por vida que de aquí a que yo me muera, esto es lo único que voy a recibir, porque creo que eso va nuevamente con lo que hablábamos de la indefensión aprendida. Que toda la vida es dinámica, transitorio. Entonces, el tema de la resiliencia es eso, o sea, mirar, bueno, qué recursos tengo yo en estos momentos para enfrentar esto, cómo lo enfrento de la mejor manera, qué es lo que me queda de esta vivencia y suelto. O sea, el tema de dejar fluir.
Entonces, eso también ayuda a trabajar una estructura muy importante de los seres humanos, que es el apego. Porque mientras uno más se apega a situaciones, a personas, a cosas que en teoría les están dando cierto nivel de confort o seguridad, es cuando menos puede avanzar. Pero cuando yo voy entendiendo que no, que cada día es diferente, que yo me voy pues enfrentando a las dinámicas, a lo que vengan, es mejor y sobre todo por lo que yo les decía, ¿no? Que esta es una caja de Pandora, o sea, aquí cada día es una nueva aventura. Yo aquí nunca sé cómo se van a levantar, con qué pie se va a levantar cada uno y qué es lo que va a pasar. Entonces, y quiero tener la expectativa catastrófica de que si ayer no fue malo, nos va a ir peor, pero tampoco no voy a caer en el positivismo tóxico de que porque ayer no fue bien, hoy nos va a ir 10 veces mejor. Claro, Yo creo que es preferible al final del día, cuando yo por lo menos acostumbro a hacer eso, que es hacer como la memoria y cuenta del día, ¿no? ¿Qué pasó? Por un tema de agradecimiento. A mí me parece que agradecer es muy importante. Entonces, a mí al final del día siempre me gusta como hacer un agradecimiento acerca de todo lo que pasó, hasta de lo que no me gustó. Y por eso siempre hablo de que hay días no tan buenos. Yo nunca hablo de que hay días malos. Porque si tú revisas las 16 o 18 horas que estás despierto, es mentira. Esas 18 horas tú estuviste bajo presión, bajo crisis, bajo angustia, bajo frustración. No, son acontecimientos puntuales, momentos puntuales que te sentiste así, pero no te sentiste así las 16 horas. Entonces creo que es como más correcto, más equilibrado, más justo decir, bueno, hoy el día no fue tan bueno. Porque el día no fue tan bueno, no fue tan bueno por esto y esto en particular. Ok, entonces, ¿cómo vamos a manejar eso? ¿Cómo me hace sentir? O sea, esas preguntas son muy importantes. Esa retroalimentación, no siempre tiene que estar aquí en retroalimentación. Mirando qué pasó, cómo me hizo sentir, cómo lo trabajo. Fíjate que te cuento algo personal. Esto pasó hace como unas 2 semanas. Matías, bueno, ya por el grado tan alto que va de escolaridad, está haciendo un proceso de contrajornadas, que es de una especialidad que cursa en el colegio. Pero yo no había tenido la oportunidad de tener una comunicación directa con el docente que cursa eso. Entonces, bueno, finalmente yo me comunico con el coordinador del colegio, pero me parece que hubo un impasse entre el coordinador y en cómo el coordinador le llevó la información al profesor, porque el profesor me llama, pero muy predispuesto. Y me sale con un discurso como que, bueno, pero imagínese, si usted es incapaz de acercarse aquí al colegio, y más teniendo Matías la condición que tiene. Bueno, lo cierto, señor, es que el señor en 3 segundos a mí me hizo sentir la peor madre del mundo. Pero eso no estoy bien. Yo fui la que decidí tomarme eso así, porque cuando terminé la llamada yo me sentía muy movilizada emocionalmente y dije, ya va, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿cómo es posible que un perfecto extraño me venga a hacer dudar a mí del tipo de mamá que yo soy? Aquí está pasando algo y es conmigo. Esto nada tiene que ver con el profesor. O sea, el profesor dijo lo que dijo, pero yo soy la que decido cómo lo interpreto. Y eso entonces, claro, se conecta con situaciones tal vez de mi propia infancia y de las crianzas que a mí me dieron, donde yo una cosa de por qué soy una mamá tan abocada, porque desafortunadamente pues yo no tuve eso en mi infancia. Y era muy importante trabajar eso y no verlo así como que, de la vista gorda, como que bueno, después se me quita el malestar. No, eso había que trabajarlo porque si no, yo lo iba a subir como que fue un ataque del profesor, me iba a predisponer, estamos arrancando año escolar, ¿a qué me he hecho de enemigo profesor con el que tengo que trabajar de la mano 10 meses? ¿Verdad? Entonces, claro, esos son los filtros que uno tiene que estar revisando de cómo todo lo que está a nuestro alrededor, de qué manera lo filtramos y cómo nos impacta, sí, ¿ya? Porque finalmente la figura de víctima también la genero yo. Nadie la va a generar, o sea, nadie va a decir, ella es víctima, soy yo la que decido verme como víctima. ¿Cómo es posible que yo, que soy la mamá que soy, alguien tenga el atrevimiento de venirme a señalar como tal? Y eso no es humildad, eso es arrogancia. Porque algo que a los seres humanos, ese es el talón de Aquiles de todo, es el tema del ego. Cada vez que nosotros nos movilizamos emocionalmente, lo que se nos alimentó fue el ego. O sea, hay que agarrar ese ego, sacarle eso, desinflarlo y poner cada cosa en su justo lugar. Esa es una de las formas de no tomarse a título personal ni sentirnos atacados cuando las personas, sencillamente de donde están paradas y de donde nos perciben y desde su propio discurso, historia de vida, hacen un planteamiento. claro. Es como tú dices, que todo se resume a que somos espejos. O sea, si algo te incomoda, hay algo ahí que no se ha trabajado. Exacto. Efectivamente, sí.
Entonces, mi querida Amber, también te quería preguntar, porque sé que me comentaste como que cuando viniera el sentimiento como de estoy sola, tú dices, no, no estoy sola. Tengo a Dios, tengo a mis hijos, me tengo a mí. Claro, sí, lo que pasa es que Sí, esto pasa, a mí realmente no es que me llegue la sensación, pero me pasa mucho desde afuera, como la gente me ajá, percibe, ¿no? sí, exacto. Y que la gente, porque hay personas que, bueno, de repente tienen más confianza y te pregunta y te dice, Amber, o sea, no te sientes mal de estar sola haciendo todo. Entonces, cuando a mí me dicen eso, a mí me causa mucha sorpresa porque realmente yo primero creo que la gente confunde muchas veces desolación con soledad. La Mm, desolación, en repente yo como que te agarraron a las 3 de la mañana y te tiraron allá al desierto del Sahara. Eso es estar desolado, no hay nada. Estar solo realmente es una decisión personal, porque obviamente, pues nadie puede trazar, nadie puede caminar esta ruta por mí. ujú, Lógicamente, eso implica una serie de cosas que tienen que ver directamente conmigo, no con los demás. Pero el tema es qué elementos sumo yo a mi vida para enriquecerla y no caer en desolación. A mm, nivel particular es el tema de la espiritualidad. Entonces, por eso cuando a mí la gente me hace ese comentario, yo me quedo así, le digo, sola, no, o sea, yo nunca camino sola, o sea, de la mano de Dios y la Virgen Santísima, primero que nada. ¿Y en qué se traduce eso? Así, el tema de la meditación no es solamente sentarse así en una posición toda zen en un jardín hermoso. Meditar es simplemente entrar en una frecuencia, en una sintonía. Hay personas que de repente a través de la música de alabanza están orando y están meditando. Cuando sí, la gente se pone a hacer el cuento de las maticas, está meditando, está entrando en una frecuencia. Particularmente, a mí me sirve mucho el tema del rosario. No sé cuántas Ave Marías me rezo al día. O sea, cada vez que siento que que la mente me está divagando a cosas donde no debe estar, yo ujú, la enfoco aquí. A mí eso me ayuda mucho. Y durante el día, en algunos momentos, de repente siempre trato de buscar el salmo del día, leer algo de la palabra, si hay algún libro de la Biblia que en particular me gusta, entonces de repente me lo empiezo otra vez a leer. Pero de alguna u otra forma yo trato de estar en contacto. Y a veces cuando siento como mucha presión, escribo. Y es una conversación que tengo con Dios. O sea, porque ese escrito es como si yo estuviera hablando con Dios, lo saludo, le doy los buenos días y empiezo pues por agradecer por las cosas que están y enseguida me arranco a decirle cómo me estoy sintiendo justamente en ese momento, el por qué no entiendo por qué estoy así, además que ahora me estoy poniendo estas cosas porque ya estoy premenopáusica y ahorita necesito hacer ese ejercicio porque como que tengo que ver la objetividad si lo que me está pasando es real o el tema ya fisiológico, que yo digo, Dios mío, pero que, o sea, ¿por qué me siento ahí como si me hubiesen matado a la mamá frente de mí a pellizcos? O sea, esto no es normal, mm, ya va, o sea, no siento yo que estoy en una crisis, no está sucediendo nada, esto es otra cosa. Pero esa es otra cosa, no puedo voltear la cara simplemente, tengo que darle atención. Eso es parte de maternar, ¿entienden? O sea, no seguir haciéndome la loca de que, ay, sí, la sensación se me va a quitar. Ay, sí, no importa, porque el peso que eso genera durante el día te desgasta mucho más que todas las cosas que tienes que hacer. Yo lo siento así. O sea, yo tengo una vida que empieza a las 4 de la mañana y termina a las 9 de la noche, todos los santos días. Porque obviamente, pues, en la forma en la que yo tengo equilibrada mi vida, yo trabajo de lunes a domingo. Y hay cosas que atender a Mati Gabriel, hay cosas que atender de la casa. Pero seguir eso, realmente a mí no me pesa. Pero si hay un problema de por medio, si hay algo que a mí me está molestando, yo me siento mal, eso me consume de una manera. Entonces muchas veces ni siquiera es la rutina, es la forma en la que la estamos interpretando, el peso que le damos. Muy bien, el tema de la generalización, el creer que esto siempre va a ser así, el por qué me toca así. O sea, dejas que tu atención se desvíe a cosas que no son productivas y que no te están ayudando. ¿Pudieras decir entonces como que la fe te ayuda mucho el tener ese contacto con Dios? Yo pienso que sí, o sea, el tema de la espiritualidad es clave, que es un tema muy distinto a la religión. Realmente, Sí, pues yo no exacto. es que apoyo postulados dentro de la iglesia, no todos los domingos vamos a misa de repente por diferentes temas, pero el tema de la espiritualidad es el trabajo personal, es lo que uno hace día tras día en función de, bueno, lo que es tu dogma de fe. Mm, exacto. Muy bien.
pero esa certeza absoluta de que existe un poder superior y que apoyándome en ese poder, pidiendo pues sabiduría, discernimiento, bueno, de los dones del Espíritu Santo, pongámoslos ahí porque yo soy católica, a mí me parece que es clave, pero el punto es que no es tan simple como frotar la lámpara. O sea, Claro. eso implica también trabajo. O sea, si yo estoy pidiendo paciencia, entonces tienen la prueba de la paciencia, entonces no te puedes impacientar ni sentirte mal porque te están poniendo a trabajar paciencia, ¿no? Literal. Entonces, o sea, por eso te digo que aquí hay mucho de diálogo interior, o sea, Mm, esa retroalimentación constante donde yo me estoy analizando el porqué de las cosas, el por qué las llevo de cierta manera. Hay momentos que, lógico, si todo está fluyendo bien, pues yo estoy en automático, no estoy pensando en tanta profundidad. Pero siempre va a haber un momento del día, va a haber un quiebre, claro. va a haber alguna cosita que no encaja. Entonces, ese es el punto de ponerse a hacer el trabajo personal. Buenísimo. Todo se resume a eso, a enfrentar lo que te está molestando, no darle la espalda y trabajarlo. Pero antes de hablar del libro, quería saber cómo tú puedes explicar de manera sencilla qué cosa es separar lo importante de lo urgente. ¿Cómo se puede hacer eso? Sí, entonces eso es una excelente pregunta. Lo primero, yo tengo que vaciar la mente, o sea, hacer esa lista kilométrica que yo empiezo a rumiar. Oye, ¿por qué pones las cosas que más desgasta? Porque entonces eso, o sea, hay una cantidad de cosas que están ahí. De hecho, eso es un ejercicio psicológico, se llama vaciar la mente. El que se sienta muy cargado, lo invito a que siempre tenga en su mesita de noche una libreta, un lápiz, y es muy importante escribir a mano. Entonces, lo primero es eso, o sea, vaciar todo eso que a mí me preocupa, todo eso que me tiene ahí saturado. Luego de que eso esté ahí, entonces ya yo puedo empezar a dar un orden de prioridad. ¿Cuál de esas cosas se repite en la cotidianidad que todos los días hay que hacerlas y cuáles no? Una de las dificultades que tenemos acá, y eso pasa por inexperiencia, a medida que uno va avanzando en el proceso lo va entendiendo, es creer que tiene que atender todo al mismo tiempo. Como que aquí el hijo lo tenemos que ir desarrollando de manera integral. Entonces, por ejemplo, cuando yo en las asesorías les pregunto a las mamás, ¿estás haciendo terapia de neurodesarrollo? Ujú. Ok, cuéntame qué está trabajando. Cuéntame qué está haciendo en el colegio con él. O sea, ¿dónde quedó? No, bueno, está ahorita apenas empezando a escribir. Ok, cuéntame qué están trabajando en la terapia. No, bueno, la terapeuta ocupacional está trabajando lateralidad. La terapeuta física está trabajando propiocepción. Y la de lenguaje, onomatopeya. Pero ya va. O sea, está trabajando 4 procesos en simultáneo. ¿Y tú qué le estás ayudando a hacer en la casa? No, bueno, yo en la casa le estoy enseñando ahorita a tender la cama. 5 procesos. Yo le digo, no. Ok, ¿y qué tan efectivo ha sido? Me da la siguiente pregunta, ¿qué tan efectivo es hacer eso así? No, o sea, yo no sé, no veo que él esté avanzando mucho, veo que se frustra. Yo le digo, claro, porque es que todos tenemos que trabajar bajo el mismo propósito. Y la profesora en el colegio está haciendo ejercicios de grafomotricidad. Resulta pues que la terapeuta ocupacional y la física, lo primero que tienen que estar es bien claras si realmente ese niño tiene consolidado una pinza o si por ende lo que tenemos que trabajar es motricidad fina. De repente todavía hay mucha inmadurez en ese proceso y por eso el niño no puede tener todavía un buen agarre del lápiz. Y la terapeuta de lenguaje pues también tiene que hacer ejercicio en función de ese mismo proceso. Estará trabajando más atención, estará trabajando el tema de los fonemas, pero el tema es que todos, incluyéndote a ti en la casa, tenemos que estar trabajando bajo un mismo propósito para consolidarlo. Porque en el momento que él consolide eso, él se dé cuenta que es capaz, es un tema de autoestima, de seguridad personal. O sea, es terrible para un niño enfrentarse a algo y siempre salir frustrado porque no lo logra. Entonces, imagínate replicar eso con 5 personas diferentes que en cada cosa que hago yo no logro el objetivo. ¿Ves? Entonces, igual como le pasa al niño, pero lo quise describir ahí, pasa con uno. No puedo estar atacando todo al mismo tiempo. Entonces, por eso es que es tan importante mirar todo en papel, verlo en concreto. O sea, que eso no siga siendo como un dragón ahí de 1000 cabezas en la cabeza de uno, sino que uno pueda llegar y mirar y decir con objetividad, bueno, estas sí son las cosas que yo siento que se repiten en la cotidianidad. Ah, ok, esas son las que se repiten en la cotidianidad. ¿Cuáles son indispensables y cuáles son prescindibles? O sea, ¿cuáles son las que porque no pase esto, pues sí, era importante, pero no se va a acabar el mundo? Ah, bueno, esta es esta. A mí me encanta el color. Tengo aquí 1000 resaltadores
color, y entonces cuando hago ese tipo de estrategias, tengo como unas categorías de colores, ¿ya? Y entonces, primero en esa primera hoja, pues que quede así, pero ya me queda como delimitado qué es cada cosa. Y luego de eso, entonces sí lo paso a limpio. Me gusta mucho los mapas conceptuales y los esquemas. Eso es muy particular también de cómo cada quien lo quiera llevar. Pero hacer primero todo ese ejercicio, o sea, ordenar mi mente es lo que me permite separar lo urgente de lo importante. Porque todo, o sea, en ese sentido no solamente me estoy refiriendo a cosas que tengan que ver con Mati y Gabriel, nuevamente, todos los roles que conforman mi vida. Eso es otro ejercicio interesante, el ejercicio de la autonomía de vida. Yo soy mamá de Matías, mamá de Gabriel, la hija de Felisa, la hija de Jaime, la hermana de Charo, la terapeuta, soy la creadora de contenido, soy la escritora, soy la representante de una marca, soy la imagen de una marca, soy la amiga de fulana, sotana, perenceja, soy la persona que esto, bueno, no lo conversamos un poquito, que es el tema de los intereses personales. Yo bailé muchos años flamenco. Hoy en día, pues yo no me subo a escenarios a bailar, pero yo trato de alguna manera de estar en contacto con eso porque para mí es importante. ¿Ok? Y así sucesivamente. Entonces, cuando yo abarco toda esa generalidad, es cuando sí puedo generar una agenda donde le estoy dando importancia a todas las personas y toda la cantidad de dinámicas que se mueven en ese horario de 4 de la mañana a 9 de la noche, que algunos tienen que ver directamente con los niños, algunos tienen que ver con el bienestar de la familia y otros tienen que ver con mi bienestar personal o las cosas pues, en las que yo me relaciono con mis papás o con mi hermano. Claro. ¿Ves? Entonces, ese equilibrio. Y mi hermana no vive acá, mi hermana vive en los Estados Unidos. Mis papás transitan entre Colombia y Venezuela. O sea, ahorita es un tema de que están acá por cosas de salud. Y no nos vemos todos los días porque ni siquiera nos quedamos juntos, ellos se quedan en casa de unos familiares. Y a veces pasan semanas enteras y no nos vemos. Esas son cosas que la gente no entiende, las ve como mal. O sea, por un lado, como que ven como que mis papás deberían brindarme más apoyo, como yo les digo, no, porque mi papá está en una condición de salud donde necesita un apoyo permanente. Mi mamá es ese apoyo permanente, ¿ya? Entonces, ¿qué hago yo con que mi mamá esté aquí conmigo y sabemos que mi papá de repente no está bien atendido? Claro. ¿Entiendes? O sea, por eso es tan importante que uno haga todo ese proceso de mirar y darse cuenta que se nos adecua a nosotros como núcleo familiar. No el tema del deber ser y los estigmas sociales y lo que según los parámetros de la sociedad, Claro. todos deberíamos estar enmarcados, porque si no, entonces en esas categorías yo quedo como la peor hija del mundo y mis papás, bueno, ni se diga. Claro. Entonces, eso también es importante, ¿no? No mirar no mirar tanto lo que te venden en las redes sociales, Sí. Sí, sí. de esos espejismos de vida perfecta, Sí. sino como realmente, no sé qué era lo que me decía, yo le decía, sí, es que mi vida es caóticamente hermosa. Wow. Yo fui así, o sea, la vida es caóticamente hermosa porque hay mil cosas que yo no, que no dependen de mí, no las atajo yo, simplemente pues me dejo fluir frente a muchas realidades. Es vivir en la alegría pues ese caos y de todo lo que sucede. Bajo tus propios términos y no con lo que debería ser y las comparaciones. Bajo, bajo mis parámetros, exacto. Sí. Qué bello, amor. Y bueno, entonces vamos a hablar del libro que se llama Autismo abrazando el diagnóstico. Quisiera que nos cuentes cómo es que surgió la idea de escribir el libro. ¿Cómo fue el inicio de tú decir un día, sería bueno escribir un libro? ¿Cómo surge? Bueno, pero es que yo siempre había querido escribir un libro. Y eso Sí. era algo que tenía, yo creo que desde que hice la tesis de grado, del pregrado. Yo siempre, hasta yo decía, a mí me gustaría, sí, o sea, dejar como un legado, algo que ayudara. Siempre pensé que iba a tener que ver más con temas como de esto, ¿no? De resiliencia, de empoderamiento, porque bueno, tal vez pues ya más a lo que estaba más abocada antes de convertirme en la mamá de Mati y Gabriel y todo este proceso de vida. Entonces yo pensé que iba a ir más por ese lado. Entonces, bueno, eso siempre era algo ahí como latente, pero que no cogía forma. Y cuando llegó el tema del confinamiento, entonces yo dije, bueno, ajá, o sea, ¿en qué íbamos a emplear este tiempo aquí metidos en casa? Yo dije, me voy a poner a escribir. Y yo en algún momento dije que quería escribir un libro, de repente ahorita puedo empezar a darle forma a eso. Como ya yo tenía más o menos un año bastante juiciosa con el tema que ya había abierto mi canal de YouTube,
alimentando redes sociales, entonces aproveché y empecé a hacer live. En ese momento eso era como de los live. Y entonces eso me fue como dando ideas, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a empezar a generar la estructura, el esquema de cuáles son los temas Sí, que me gustaría y por qué. Entonces, claro, para eso empecé como a revisar toda mi historia de todo lo que yo había vivido en el proceso y decir, esto es importante, de esto me preguntan mucho, tema es crucial. Entonces, al principio empezó una forma, o sea, el escrito salió muy clínico. Lo estoy viendo mucho del lado de la psicóloga y estoy dejando de lado el lado de la mamá. sí, Y resulta que la mayoría de personas que van a agarrar este libro son personas que están poniendo con la mano en la cabeza porque le acaban de dar el diagnóstico, porque tienen mil preguntas y mientras uno más bien, en vez de ponerle, o sea, no quiero que sea así como cuando tienes que ir a hacer un trámite y te dan la lista de los trámites y quedas más confundido. claro. Yo, no, tengo que pagarle a alguien para que haga esto porque quiero que no, quiero que al contrario, que encuentren una ruta, que encuentren una guía, que se den cuenta que es un proceso muy personalizado, Mm, pero que hay parámetros en los cuales sí toca trabajar, o sea, que sí toca entender para yo generar esa propia realidad. Entonces, bueno, ya pensado así y viendo todo lo que yo había escrito, fue que yo dije, ok, creo que el libro le puedo dar tres partes. sí, De hecho, el libro yo lo escribí de atrás hacia adelante. El libro está dividido en tres capítulos. El primero es mi propia experiencia, muy bien, o sea, desde que yo quedé embarazada, cómo fueron esos embarazos, cómo fue el tema de recibir el diagnóstico, cuáles fueron las pruebas que a Matías y a se le pasaron, cuáles fueron los ítems, cuál fue mi reacción frente a todo eso. Luego, segundo capítulo está sí centrado en la parte teórica de, bueno, cuáles son los criterios diagnósticos según el manual de los trastornos mentales, el CIE-10, qué son las funciones ejecutivas, la pirámide del desarrollo, temas que tienen que ver ya con lo que es la parte biomédica, con la parte neurológica, cuáles son los especialistas que están involucrados en este proceso, porque es la importancia de la atención temprana. O sí, sea, todo lo que vamos a pasar, todos vamos a pasar por esas rutas. Y obviamente mientras comprendamos un poquito esos términos y por qué son importantes y para qué existen, es lo que nos va a poder ayudar también a comprender un poco más al hijo, de cómo relacionarnos con él. Y luego, entonces, bueno, pues esta categoría de preguntas y respuestas que abarca, creo que esa es la parte más como de mamá, porque sí es lo que abarca la cotidianidad, ¿no? O sea, de cómo te sentiste tú cuando recibiste ese diagnóstico, cuando tuviste que enfrentar a la familia, el día que sientes como que yo estaré dando lo suficiente. O sea, ese punto es importante porque vuelvo nuevamente, ¿no? A mí me pasaba. Y el día que me tenía que saltar una terapia, la comida no fue perfecta, los acosté media hora tarde, entonces ya yo sentía que no, que yo estaba saboteando el proceso. Y un día yo le dije, pero ya va. Y entonces, ok, sí, una cosa es el tema del diagnóstico, todo lo que se hace con respecto a eso. Pero que tampoco, también no es importante que los niños duerman en una casa ordenada y limpia, que tengan ropa limpia, que tengan comida a tiempo, que ujú, estén bien cuidados, que no estén bajo situaciones de riesgo. Todo eso también cuenta. Todo claro. eso también es cuidado. O sea, no serán estimulaciones directas para el tema del neurodesarrollo, pero es parte integral de un ser humano. O sea, que esto me pareció también importante entenderlo, porque al principio, y yo creo que es muy propio de la vivencia, el hijo se te convierte como en la etiqueta, como en el diagnóstico, ¿ya? O sea, como que todo gira en base a eso. Pero a medida que él va creciendo, que va desarrollando sus categorías de personalidad, entonces ya tú lo vas asumiendo como que, bueno, obviamente, el autismo arropa, sí arropa, pero él tiene una personalidad, él tiene unos gustos, él tiene unos intereses, tiene una forma de ver la vida en función de. Entonces, bueno, tú vas entendiendo que, ajá, que eso siempre va a estar presente ahí, pero no es tu vida. No sé bien cómo explicarlo, pero es así. Yo lo saqué de esa categoría de estarlos viendo así como que El diagnóstico. Tu hijo no es el diagnóstico. tengo un apartado. Entonces, creo que eso también fue como clave y fue importante. Entonces, eso fue lo que me permitió entonces desarrollar esa tercera parte del libro, que era precisamente eso, ¿no? Entonces, mirar, bueno, como que todo el tema de cómo me afectaba como cuidador, todo lo que son los retos que tú empiezas con toda esa cantidad de compromisos con el tema sensorial, con el tema de las sensibilidades, y alimenticia, cosas tan simples como enseñarlo a sentarse, si voy a tomar la decisión de medicar a mi hijo o no, el por qué, la importancia de eso, el por qué también entender de que, bueno, que esto es un espectro, que obviamente las necesidades para cada quien son muy particulares, porque la vivencia que yo he tenido con Mati no es la misma que tengo con Gabriel. Una serie de cosas que fui aprendiendo en el proceso, temas que tenían que ver
con la epigenética, o sea, todo lo que está en el medio que nos rodea, entonces cómo nos está impactando también. Y así, así se fue desarrollando. La lista también era muy larga, pero finalmente, bueno, tenía que reducirla a algo. Hubo preguntas que se pegaron con otras, yo las fusioné para abarcar un poco más, pero finalmente yo quedé muy satisfecha con el trabajo. O sea, yo siento que finalmente el objetivo yo sí lo logré, y recuerdo que a la primera persona que le di a leer el libro era alguien que no tenía absolutamente nada que ver con autismo. Y le dije, por favor, yo creo que tú leas este libro y que me des tu opinión muy sincera de hasta qué punto lo lograste leer y dónde definitivamente te aburrió o no. Y entonces me sorprendió porque la persona me dijo, no, es muy dinámico porque sobre todo primero uno se siente muy identificado porque aunque yo no tengo esta evidencia del autismo, o sea, siento que todo eso que tú tuviste que vivir a nivel personal me lleva a mí a una experiencia tal que tuve en mi vida que tuvo que ver con un desafío y un reto. Claro, después del segundo capítulo, la parte teórica, pues sí, me pareció un poco pesada tal vez porque no es un tema de mi interés, no he sabido de eso, pero luego cuando fui a la parte de preguntas y respuestas me pareció súper interesante todo lo que tenías que decir. Entonces yo dije, bueno, soy una persona que no tiene absolutamente nada que ver con este tema, lo vi así, creo que sí pueden ser interesantes pues para las personas que sí están abocadas al tema. Eso fue más o menos la ruta de cómo lo demarqué y cómo lo viví y no fue un proceso de un día a otro. Eso, yo tardé escribiendo el libro creo que más o menos un año. Después, entonces, bueno, pues todo el tema de la revisión teórica, de todo lo que estaba ahí, el tema de editar, lo que iba a ser la portada, porque cuando yo decidí este título de Abrazando el Diagnóstico, porque era eso, ¿no? O sea, el tema de a lo que yo quiero abrazar o la metáfora que quiero generar con eso es como el tema de la diferencia entre aceptar y estar de acuerdo. O sea, yo puedo no estar de acuerdo con tener que manejar esta realidad de vida, pero yo tengo que aceptar que es mi realidad, porque solamente cuando la acepto la puedo mirar con la objetividad de lo que es para empezarla a caminar. Y bien, entonces a eso es lo que yo me refiero con el término de abrazar. O sea, de como ya de resistir, permite que esto se acerque, quítale el susto al coco y míralo realmente como es. O sea, aprende, vive de él, no te predispongas, porque eso va a ser una realidad permanente en tu vida. Y mientras más rápido tú llegues a ese punto de aceptarlo, pues más rápido vas a poder incorporarlo y empezar a andar. Entonces, por eso, bueno, después yo decidí hacer una sesión de fotos con ellos y esa foto que quedó que a mí me encanta porque es que para mí es la representación perfecta de quién es Mati y quién es Gabriel. O sea, es que las caritas es así tal cual. O sea, Mati conmigo es súper apegado, él es muy cariñoso, él es mi gran apoyo, él se apoya mucho a mí. O sea, esa foto a mí me pareció muy emblemática. Y Gabriel es completamente autónomo. Gabriel es la persona más superada del mundo. Ese muchacho no tiene problemas. Yo quiero ser como él cuando sea grande. Él sí, él vibra en otra sintonía. Entonces, de verdad que a mí esa foto me pareció tan significativa que por eso fue que se convirtió en la portada del libro. Qué bello, sí. ¿Y se te removieron cosas cuando lo estabas escribiendo? Sí, claro, por supuesto. Sobre todo, como yo te decía, yo el libro lo escribí yo empecé por el tercer capítulo, porque cada vez que yo me iba a sentar a redactar el primer capítulo no era capaz. O sea, me era difícil por muchas cosas. Entonces, yo comencé, claro, por la carpintería. O sea, lo que hago era la cotidianidad, lo práctico, así que, ok, vamos con la parte teórica. Bueno, decíamos los conceptos, pero no, o sea, no le lograba dar la vuelta el sentido de cómo arrancar la primera parte. Tu historia, sí. Eso es. Sí, sí, entonces es más, yo había escrito ya la introducción, me acuerdo que también eso lo había hecho, la dedicatoria y todo, pero el capítulo no me salía como tal. Y entonces un día, mirando fotos, me encuentro esas dos fotos que están allí, que son las dos fotos de los embarazos de Mati y Gabriel. Esas fotos me las tomaron la noche antes de que ellos nacieran. Oh, wow. Entonces son de la noche antes que ellos nacieran, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, ok, ¿por qué no partimos desde ahí? O sea, de contar un poco entonces de dónde vengo, eh, de por qué para mí era tan importante ser mamá, de contar todas las peripecias que me tocó pasar en esos embarazos, porque de verdad que fueron súper increíbles, o sea, fue súper fuerte esa, o sea, sí, llegar a ser mamá fue bien complicado en todo sentido.
Y bueno, y cómo se fue desarrollando todo el asunto a continuación, como cuando cualquier persona me lo ha preguntado y yo me he sentado a contarle esa historia. Es muy anecdótica. O sea, mi Sí, historia de cómo yo me convertí en mamá tiene como mucha anécdota de por medio. sí, Entonces, así fue como poco a poco fue fluyendo y ya entonces yo me pude marcar mejor en eso, pero sí, claro, te mueven muchas cosas. bueno, sí, Por ejemplo, lo que te comentaba, el tema de mi hermano, y bueno, ya pues mi matrimonio traía factura y obviamente pues ahí ya terminó. Yo tuve otro esposo, luego al año yo me conocí a otra persona. Esta persona de verdad que yo le estaré siempre muy agradecida porque con Mati Gabriel y su familia, una belleza, o sea, de el amor, el afecto que les brindaron, pero bueno, fue un matrimonio tampoco no tan corto, fue de 8 años, 7, 8 años, o sea que para Matías y Gabriel esta persona pues una figura paterna que fue bastante total. importante, que está ahí y que pues con la cual yo agradezco mucho, pero como va pasando en la vida, se nos acabó el proyecto de vida en común. Y claro, ya no estábamos tan niños, ya éramos un par de viejos de más de 40 años, y entonces creo que fue también fue valioso e importante darse cuenta que también hay momentos donde uno tiene que parar, mirar con objetividad y decir, bueno, ¿qué necesita cada uno? Y lo que yo estaba persiguiendo, pues sobre todo con el tema migratorio, obviamente yo tenía muy bien definido el por qué había decidido emigrar y era devolver a mis hijos calidad de vida, una serie de cosas que yo sentía que le habíamos perdido en Venezuela. Y él, por su parte, pues él también estaba abocado a ese proyecto, pues también tenía situaciones personales más a nivel de consolidarse otra vez a nivel económico, porque la misma situación de ella, pues lo puso en una situación a él de mucho declive. Y entonces yo le dije, bueno, o sea, yo no voy a ser piedra en el zapato para nadie. Si tú consideras que Colombia no es el país para eso, quieres volver a emigrar, adelante. O sea, pero yo de verdad, desde el corazón, mi prioridad es ser mamá. Entonces, como mi prioridad es ser mamá y yo sí soy la que estoy criando, pues yo no voy a tirar por la borda con lo que con tanto trabajo logré aquí. ¿Ok? Porque ya era un momento donde yo sí tenía mucho equilibrio en muchas cosas. Y así fue. Entonces esa persona se fue. Obviamente es un proceso que también duele, pero nuevamente yo centrada en mi realidad y lo que es la prioridad. Entonces, esas son cosas que también pasan en estas realidades de vida. O sea, nuevamente separando lo urgente de lo importante, hay cosas que, pues, yo se lo explico mucho a Mata. Yo le digo siempre a Mati, amor, agradece y disfruta mucho lo que tienes en un momento, porque la vida no es estática. O sea, lo que tienes hoy, mañana ya de repente no va a estar. Y eso lo ves en cada año escolar que tú terminas, en cuando se te acaba cualquier cosa, y en las personas que tenemos alrededor. Hay gente que va a estar hoy, mañana no va a estar, por diferentes razones. Sí, muy bien. Entonces ahí viene mucho el punto de, bueno, ¿qué hice yo con esa persona y cuáles son los recuerdos que yo me quedo de esa persona? Entonces, sí, pues claro, sí, sí, evidentemente pues que se mueven muchos procesos allí. Por un lado te da nostalgia, que creo que es lo que tú me estás preguntando. Por un lado te da nostalgia, pero también es súper interesante y es muy reconfortante darte cuenta de dónde partí y dónde estoy. Que es lo mismo digo a los papás cuando empiezas con el tema de que, ay, no, que yo estoy muy angustiado, porque él no ha logrado, que ya va. ¿Quién era tu hijo hace 3 meses en ese punto y dónde está ahorita? Yo ni siquiera me permito hacer comparaciones entre Matías y Gabriel. O sea, yo comparo el Mati de hoy con el Mati de hace tanto tiempo y el Gabriel de hoy con el Gabriel de hace tanto tiempo. Y ese es el parámetro que importa. Entonces, uno también como ser humano, bueno, ¿dónde estaba yo? ¿Qué estaba pasando con mi vida? ¿Dónde voy en estos momentos? Y hacia dónde avanzo, ¿no? O sea, hay metas y cosas que, bueno, yo decidí emigrar. Hubo muchas cosas que me tocó empezar desde cero. Muy bien, cuando llegué a este país no llegué como la doctora Ardila, como le toca a todos migrantes. Yo llegué limpiando casas, haciendo comida para vender, bueno, dándole el impulso completo a los emprendimientos de otras habilidades que tengo y a la par veía uno que otro pacientico, empecé todo el tema de redes sociales, pero yo estaba muy claro, o sea, creo que es un tema de disciplina también, no de motivación, disciplina. O sea, yo estaba clara de para dónde iba, no sé de cuánto tiempo me iba a tomar, pero yo sí estaba clara de qué estaba haciendo. Y lo que les decía hace rato, o sea, el tema de uno sentirse muy bien, porque yo no sentía que estaba sobreviviendo, porque yo las cosas no las estaba haciendo desde el deber ser,
sino realmente donde yo me sentía muy satisfecha a nivel personal porque sentía que Mati y Gabriel nuevamente estaban en una estructura de vida que era positiva para ellos. Entonces, eso me llenaba tanto que no me hacía peso el tener que haberme bajado de la categoría de la doctora a ser un simple mortal, a hacer las cosas cotidianas. Y yo estaba clara que eso solamente era una etapa. Eso era una etapa que en algún momento iba a pasar. Y así fue. Llega el tema del confinamiento, pues obviamente todo muy globalizado con el tema del internet. El día menos pensado, entonces comienza gente a escribirme de otros países, mira, ni me están dando diagnósticos, yo tengo las manos puestas en la cabeza, no tengo idea de qué hacer, doctor, usted me puede dar una cita. Ok, me tuve yo que empapar cómo era todo este tema de manejo de muchas cosas y así comenzó esa experiencia tan bonita de ir generando comunidad. La mayoría de mis pacientes, por el 95%, no viven en Colombia. Ni siquiera viven en la ciudad que yo vivo, porque la mayoría de pacientes que yo atiendo en Colombia están en la capital o en 2 o 3 ciudades que no son estas. Muchos están en Estados Unidos, todos son hispanos. Ha sido súper bonito porque no es una relación solamente con colombianos y venezolanos, que son mis dos nacionalidades, sino con gente mexicana, gente del Caribe, gente europea, tengo pacientes también en Europa, gente que está en sus respectivos países, yo veo gente de Chile, gente de Perú, gente de Argentina, entonces eso pues, imagínate, eso es súper bonito y a mí eso me nutre mucho y creo que es lo que me genera ya el compromiso Sí, de todos los días poner ese granito de arena en las redes con todo lo que les comparto, porque finalmente, o sea, yo lo que quiero es que la gente esté bien y que así como en algún momento yo pensé como que esto iba a ser muy difícil, que no es que no lo sea, pero que es justamente el tema de la actitud, de que eso es un lema que está en el libro también, de que vamos lento porque vamos lejos. Muy bien, que esto no es una carrera de velocidad, un tema de que todos los días me levanto a ver cuál va a ser mi carrera de resistencia del día de hoy, de qué es lo que voy a separar de lo urgente de lo importante, para ir caminando, para que finalmente tengamos bienestar, tengamos una vida bonita como tiene cualquier otra familia. Eso finalmente es a lo que a lo que yo quiero aspirar y es la forma en la que, o sea, que es lo que quiero mostrarle a la gente de que sí se puede llegar a ese punto. qué bonito. Sí. Y qué bonito que a pesar de todas las dificultades que has tenido, hayas podido, mira tú la vida, las vueltas que da y hoy por hoy ayudas a otras familias, ya sea que empiecen el diagnóstico. Cuando llegan a ti, te han dicho, oye, leí tu libro, te conocí por el libro, porque eso también es bonito, porque te abre puertas como que y una mamá se siente identificada y dice, no, yo necesito a Ámbar en mi vida, por favor, que me oriente. Pa- Ha sido por el libro, hay mucha, creo que bueno, un grueso es por el tema de que me ha visto en redes sociales, entonces se Qué ponen súper tentas y emotivas, pero no de llorar, porque se emocionan mucho el día que finalmente me conocen. Me emociona mucho porque inclusive he tenido la vivencia de gente que ha venido a Colombia solamente para conocerme. bueno. Sí, eso es muy, es gratificante. Gratificante. Es muy gratificante porque bueno, o sea, uno se da cuenta, pues, y como yo le digo siempre a la familia, mira, no, que estamos muy agradecidos con usted. Yo no hago nada. Aquí los que están poniendo el empeño, el esfuerzo, la dedicación y están creyendo en el proceso son ustedes. Yo simplemente lo que soy es un agente de cambio y lo que estoy brindando son estrategias. Pero solamente el que se aboca a ese proceso, sea persona, se disciplina, lo trabaja firmemente en día, es el que va a estar viendo resultados. Y eso sí no depende de mí. Entonces, eso es otra parte muy gratificante, ¿no? Cuando tú ves, o sea, se vuelven como mis hijos, en cierta manera, ¿no? Los adolescentes y todo el que veo, porque claro, viendo esos triunfos y dónde estaba y dónde va y ver esos papás tan contentos y empoderados y que entonces ya ellos mismos se sienten en la posición de que van conociendo personas que están empezando, o sea, se vuelve como un efecto de bola de nieve, ¿ya? Es un efecto muy bonito porque tú, es como un enlace donde a ti te tocó en un momento, tú te desarrollaste y entonces tú también desde tu propia historia vas abarcando
también apoyar a otros. Ujú. Entonces, o sea, eso es una cosa que a mí pero me parece increíble y maravillosa eso, ¿no? Que para mí, nuevamente, eso es el tema del agradecimiento. O sea, estoy tan agradecido con lo que tuve que vivir, con lo que estoy viviendo y donde estoy, que siento que puedo también apoyar a otros. Ujú. Parece que eso es simplemente maravilloso. Y te llena el corazón que al final ver todas las experiencias de la mamá, me imagino desde que llegan a ti hasta que ya Sí, o terminan sea, que ese proceso, fue viendo que ya se graduó de bachiller, que empezó a hablar, que no puede ir a tales lugares y ahora sí lo puede hacer. Sí, todo, todo. O sea, cualquier avance que se va presentando, que eso, que van pasando los años y te dicen, Dios, está en este putero, está tan grande, ahora está pasando esto con esta persona. qué bonito. Increíble. Y hacer esos recorridos con las familias es increíble. Y más allá de pacientes o asesorados, se vuelve como una familia al final del día, se vuelven personas allegadas que Lo que le llaman sí, exacto, lo que nos convierte en familia y en una comunidad. O sea, que tú te sientas y, por ejemplo, bueno, yo no sé cómo serán las otras personas que generan contenido, pero a mí, una persona que se tome el tiempo de escribirme un comentario, escribirme directamente por Messenger, yo me siento en la necesidad de contestar. Y muchas veces hasta por nota de voz, que la gente se sorprende con eso, ¿no? La gente está creyendo que uno va a contestar así de manera genérica y no, porque sí, aunque yo no conozco a esa persona y sea la primera vez que estamos en contacto, lo que me cuentan me es tan personal, tan conocido y tan familiar, que obviamente para mí esa persona se vuelve alguien cercano. ¿Bien? Y de inmediato, pues yo trato y trato que si apenas veo, enseguida, no es que pasaron 15 días y la doctora me contestó, no. O sea, yo trato de que eso sea así porque yo estuve en esa posición y yo también sé que lo que es estar angustiado, yo sé también lo que es sentirse solo y sé también lo que es sentirse que Dios mío, que todo se me viene encima porque no cuento con los recursos económicos, porque estoy muy desorientado, de que no sé, sobre todo temas de políticas de Estado, de qué manera yo me puedo apoyar en temas de carácter social para llevar la situación de mi hijo, el que migró, o sea, bueno, una serie de cosas que de verdad son súper duras y que cuando alguien te da como una pequeña luz y te dice, no, mira, no te angusties, arranca por aquí, puedes hacer esto, o bueno, o mira, chico, no, doctor, que yo tengo para pagar la consulta, no, pero comienza por aquí, hay contenido de tal, trata de buscar terapias y tal cosa. O sea, la gente no se siente sola, claro. ¿ya? Entonces, eso también es una vivencia muy, muy bonita. Ujú. Cuando uno, pues, en la experiencia, pues, también puede apoyar gente, y no digo que todas las experiencias sean buenas, porque nuevamente eso remite mucho a quién es cada uno y en qué momento de la vida se encuentran. Hay personas que también me ha tocado ponerles límites, porque la gente malinterpreta y cree que es que uno tiene que hacer las cosas por ellas, piden apoyo, pero entonces después cuestionan todo. O sea, están como en un proceso de autosabotaje todavía. Entonces, en eso sí me pongo un poquito seria, firme, se lo señalo a la persona. Y cuando veo que no, que la cosa no fluye, pues le digo, mira, definitivamente conmigo no es. O sea, hasta aquí camino contigo, hasta aquí te apoyo, hasta aquí tal, porque tampoco me voy a robar mi paz y mi tranquilidad. Pero es un ser humano también. Y aparte de eso de que me parece mal, porque entonces siento que le estoy alimentando al otro creer, que el otro crea que es mi responsabilidad que él esté bien. Pues bueno, familia, si no lo han adquirido, yo siempre se lo recomiendo a las mamás con las familias con las que tengo la oportunidad de trabajar, porque siento que es un libro bien completo. Como cuando yo leí al principio me chocó porque dije, wow, qué difícil, ¿no? Sobre todo la parte de los embarazos, que sé que no fue nada fácil. Un libro que no satura y está bien completo. La parte que me gusta también es la parte final, esa que escribiste al principio, de las preguntas y respuestas, porque literal son preguntas que siempre tienen la familia y ahí está todo, 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 todo. No se demora en leer, entonces, ¿está en dónde? En Amazon. Y está, o sea, puede con que sencillamente en sus países lo ubiquen en el buscador con el nombre, tiene que ser el nombre completo, ¿no? Autismo, Abrazando Diagnóstico, Ámbar Ardila, la editorial que me maneja el libro aquí en Colombia, tiene una conexión con editoriales en todo el mundo. Entonces, en papel, se consigue en Estados Unidos, en México, en Colombia, creo que en Chile y Argentina,
pero hay, sobre todo en la parte de lo que es Europa, y algunos países en Latinoamérica, igual hay una versión digital. O sea, también hay, o sea, que tienen las dos opciones para adquirir el libro, sencillamente buscarlo, pero sí, Amazon es la forma más fácil, pero a veces te dirige entonces como a editoriales propiamente de tu país, que es donde tienen como los convenios y se puede conseguir. Pero lo interesante es que, bueno, la globalización permite que el libro esté en todo el planeta. Bendito Dios, sí. Yo la adquirí por Amazon. Si están en Estados Unidos, te llega como, si tienes Prime, súper rápido. Así que, pues bueno, no dejes de comprarlo. Les va a gustar mucho. Y bueno, yo pudiera estar hablando contigo todo el día porque me encanta escucharte. Es como, bueno, tú dices que tú no eres sociable o eres muy amiguera, pero siento que eres como esa persona vitamina que todos necesitamos en la vida. Pudiera estar aquí escuchándote porque tienes tanta sabiduría, tanta historia de vida, ¿no? Y tanta, como te lo dije, tanta inteligencia emocional que en cada palabra siempre, por lo menos a mí, me has dejado como grandes lecciones, aunque no soy mamá. Am, y siempre se me va a quedar como no tenerle miedo al miedo. So, cualquier cosa que uno tenga en la vida, o sea, no le tengas miedo al miedo. El miedo es una, el miedo realmente es motivador, es alguien que te empuja, o sea, que te lanza al vacío y estando el vacío hay que ver cómo resolver. Entonces, ese el tema, sí, y es así, o sea, no, mientras más lo piensas buscando la fórmula perfecta, eso te frena, eso no te Sí. deja avanzar. Hay un tema con los miedos. Tú puedes tener un miedo, pero resulta que si tú no lo enfrentas, eso te va a generar una serie de limitaciones que te ponen un techo. Entonces tienes que decir, bueno, si yo no enfrento este miedo, me da más miedo que esto no me permite llegar a esto. Y a veces es el trampolín que es la motivación para poder llegar aquí. Ya para concluir, me quería Ámbar, y antes de que me leas esta última frase para concluir esta plática, te comencé como preguntándote quién era Ámbar hoy, pero quisiera que me dijeras qué son para ti hoy por hoy Gabriel y Matías en tu vida. Fue todo. Son mi motor. Son mi motor en todo sentido. O sea, son, por una parte, creo que es, a través de Mati y Gabriel, yo creo que he sanado muchas cosas a nivel personal, muy bien de lo que ha sido mi propia historia de vida. Creo que son unos grandes maestros, son los mejores maestros que he tenido de vida. Es otra cosa bien importante. O sea, cada uno desde quién es, me ha ayudado como a liberarme de tanta rigidez, de esto que yo le decía, de pensar que los parámetros son como en función de lo que te venden y que no hay nada más allá de eso. Sí, o sea, son ese sentido de darte cuenta de que en la vida todo es posible. Claro, implica realmente personarse, ¿no? Comprometerse, no es que, ay, no, sí, chévere, lo manifesté y se me dio. No, no se trata de eso. Pero sí darme cuenta, por ejemplo, con Mati. Cuando Mati yo lo veía en ese cuadro, que perdía el contacto visual, se abstraía, te dolía constantemente, que tenía esas explosiones que yo les digo que eran como muy desproporcionadas a lo que sucedía, era muy difícil conectar con él, ¿ya? O sea, yo no encontraba la manera. ¿Y qué pasa en todos estos años? Y ver quién es mi hijo ahorita, que es un muchacho tan autónomo que a nivel cognitivo había como también ciertas ahí dudas de cómo iba a ser su proceso pedagógico. Matías, cuando cursó la sala de 4 años, yo tomé la decisión de que él repitiera esa sala. ¿Por qué? Porque yo me daba cuenta que emocionalmente él se veía muy bebé con respecto a los otros niños. Yo decía, eso es una competencia muy importante. O sea, ¿qué hago yo con que Matías esté pasando de grado si realmente Mati no está siquiera entendiendo qué está pasando con él? Entonces, eso fue una decisión importante. Entonces, ver quién es Mati hoy en día, que, bueno, no hablamos de eso, pero una persona que siempre tiene mucha iniciativa,
me colabora aquí en la casa, ver que ella tiene ese nivel de autonomía e independencia para hacer tantas cosas. Él va solo a la tienda a buscar lo que yo necesito. En diciembre prestó un voluntariado en una veterinaria, porque le encantan los animales igual que yo. Entonces cuidaban los gatos allá y traía, eso tiene como un proyecto que tiene una cafetería también, que lo que se produce en la cafetería esto que tiene lo de los gatos. Entonces iba y apoyaba allá, lo atento que es con Gabriel, cómo lo cuida, como todo. Bueno, una serie de cosas que él ha ido. Bienvenidos a Latinoamérica, por eso que están escuchando. Eh, entonces, bueno, o sea, darme cuenta de quién se convirtió él y hacia dónde puede llegar, eso es muy impresionante. O sea, eso no tiene precio, ¿ya? Porque si a mí alguien me hubiese dicho, cuando Matías tenía 3 años y medio, no, mira, tu hijo va a llegar va a estar en un concierto de clarinete, va a ir a concursos, va a ir a campeonatos de robótica, va a estar en el cuadro de honor cursando sin ningún apoyo pedagógico, va a ser tu mano derecha y quien te va a ayudar con Gabriel. Yo tal vez fuese estaba escéptica, ¿ya? Y eso es otra cosa que yo nunca me permití. O sea, yo nunca me permití poner techo. Que eso yo se lo trabajo mucho a los papás porque, ay, pero ¿será que él va a poder? No, pero ¿será que a mí me han dicho? Déjate sorprender de tu hijo. No vivas en el futuro, aquí y ahora. Trabajar el concepto del aquí y el ahora, el aquí y el ahora. El tiempo va a ir pasando y a medida que va a ir pasando el tiempo, tú vas a ir evaluando dónde estaba y dónde estás. Entonces, eso ha sido muy importante. Y con Gabriel, igual, aunque evidentemente para ellos, pues la condición los arropa de manera diferente, los desafíos son diferentes, el mismo tema. O sea, ver a Gabriel teniendo hoy en día tanto autocontrol de él, poderlo ver sereno, que me pueda comunicar sus necesidades, que a veces me sorprende porque me cuenta cosas que yo nunca me imaginé que Gabriel las había captado. Eso es una vivencia increíble cuando pasa. De darme cuenta que ya poco a poco pues él también va desarrollando sus intereses, va teniendo también iniciativas, es importante, ¿no? Para darme cuenta de ese punto. Entonces, bueno, que son Matías y Gabriel eso, o sea, son una fuente inagotable de sabiduría, de esperanza, de seguir adelante, de nutrición. Es como los veo, o sea, yo no los veo a ellos como que, bueno, aquí voy a estar toda la vida y Dios mío, ¿y qué va a pasar? Claro que eso es una preocupación, pero una preocupación que yo he venido atendiendo y que finalmente, pues yo quedo muy satisfecha de todo lo que yo haya hecho, sino nuevamente de todo lo que ellos han logrado. Me emociona tanto porque me recuerda la parte del libro cuando dices que apenas te están dando el diagnóstico de Mati y tuviste que recoger a Gabriel y te estaban dando las quejas del colegio y ver que están logrando tanto. Ay, pero te lo has trabajado, o sea, ellos son individual y claro que salen adelante, pero, o sea, te lo has trabajado. Nadie vino y te lo regaló. Si ellos están hoy pues, donde están, Como es toda gracias persona a todo. adulta, lo que yo digo, y eso es un punto importante, o sea, la vivencia que yo tengo dentro de mi vida, todo el mundo lo tiene, todo el mundo tiene retos, todo el mundo tiene que decidir si se persona, si se compromete o no para llegar a donde quiere, o sea, no, eso me lo digo siempre porque no quiero sentirme especial, o sea, no quiero nunca caer en sí, lo que yo les decía, ¿no? Estar alimentando el ego de pensar de que yo, la mujer maravilla, que eso me lo dicen mucho, ¿no? Y la más buena de todas, y entonces no, porque tú, increíble, ¿no? O sea, todo el mundo tiene grandeza y es increíble en las cosas que le toque vivir. Sencillamente que esta fue la historia de vida que a mí me tocó, pero es un proceso que todo el mundo tiene derecho a replicar en su propia vida, partir de un punto y llegar a donde quiera llegar. Solamente se tiene que decidir, se tiene que comprometer con eso. Entonces ahora sí, vamos a cerrar. Me gustaría que leyeras esta parte, la contraparte acá. Y cualquier mensaje final te gustaría compartirle a una mamá que nos esté escuchando o mirando en el día de hoy. Dice, no se trata de romantizar la situación. Abrazar el diagnóstico implica dejar de lado las expectativas y darle paso a la sorpresa
porque es la única manera efectiva que encontré para mantener el optimismo, aceptar las singularidades y valorar el potencial. La clave es ver más posibilidades que limitaciones. No subestimes ni limites a tu hijo, tiene muchísimo para ofrecer, pero nosotros tenemos que ser el principal aliado que tenga en esta vida, porque finalmente, o sea, como es una vivencia que nos va a acompañar hasta el final, entonces creo que mientras más rápido uno como el cuidador y la familia, nos aboquemos a entender cuál es el rol que jugamos en esto, de qué manera, hasta qué punto estamos dispuestos a apoyar la situación. Lo que yo les decía, no tener expectativas sobre el otro no nos debe nada, cómo cada quien pues, se va enmarcando en este sistema, hace que el proceso sea más llevadero. Y nuevamente, no se trata de hacerlo bien, no se trata de hacerlo perfecto. Para mí se reduce en calidad de vida. O sea, cuando a mí alguien, a mí o sea, tal vez porque como yo no tengo hijos neurotípicos, pues cuando algunas personas desde afuera me señalan cosas que lógico, la tienen que ver diferente porque la vida de ellos es diferente. Solamente en esos instantes yo caigo como en cuenta de que obviamente nosotros tenemos una situación de familia distinta. Pero cuando nadie me lo señala desde afuera, realmente yo no me siento que estoy en una familia diferente. Porque yo siento que yo sí hago lo mismo que hace cualquier mamá. Claro, o sea, estoy criando, estoy cuidando, estoy teniendo vivencias con mis hijos, que estamos creando recuerdos, estoy formando dos personas. Un día me preguntaron, no, ¿cuál es mi propósito de vida con tus hijos? ¿Tú no quieres ver felices? Yo, no, yo quiero formar gente que sea productiva para la sociedad. O sea, lo que creo que es lo que cualquier mamá aspira con sus hijos. O sea, yo estoy creando dos personas que realmente puedan sumar. Muy bien, y para eso hay que ser estricto. Y eso implica sacarlos de la burbuja y no demostrarles que todo el mundo les tenga pleitesía porque ellos tienen un diagnóstico que todo el mundo los tiene que entender. Y obviamente que hay realidades que ellos tienen que tener muy claras para que puedan expresarle a los demás hasta dónde pueden abarcar o no abordar situaciones. Eso es algo muy importante, un tema de comunicación para que la otra gente también pueda interactuar con ellos. Pero que la vida no les debe nada a ellos porque tengan estos diagnósticos. Entonces, eso implica criar desde la disciplina, desde la exigencia. Y otra cosa muy importante, yo no puedo exigirle a Matías y Gabriel lo que yo no estoy dispuesta a darle a ellos. Entonces, cuando yo me les paro enfrente, tiene que haber una congruencia entre la persona que yo soy día tras día y lo que les pido a ellos. Entonces, creo que eso también es parte clave de lo que tenemos que atender aquí. O sea, yo no puedo pedirle a mis hijos que tengan autorregulación emocional, que se controlen, que no entren en pánico, cuando resulta que yo soy la primera que me paniqueo y me desbordo cuando pasa cualquier situación. Entonces, tiene que haber mucho de la congruencia. Nuevamente, lo que yo mucho se resume en el tema del diálogo interior. Ay, mi querida Amber, pudiéramos quedarnos aquí horas y horas y horas hablando. Muchas gracias por sacar el tiempito y decirle siga la invitación de esta muchacha por acá. Muchas gracias a ti, de verdad, por filmar cuenta, tu una cuenta maravillosa también, hace un excelente trabajo desde ella y por preocuparte en visibilizar este tipo de experiencias y de historias, porque tú que eres terapeuta también en tu área, sabes perfectamente lo que yo te decía, ¿no? Que estos son condiciones de mucha orfandad para uno como cuidador. Entonces, conocer pues la vivencia de otras personas en este proceso es muy enriquecedor, de verdad. Yo creo que es enriquecedor, es sanador, es nutritivo. O sea, siempre nos va a dejar algo positivo. Definitivamente. La mamá que te escucha, la familia que te escuchan, ¿cómo te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus redes? Los servicios también de consulta que ofreces también, que yo no lo sabía y me parece excelente. Todo el apoyo que le puedas dar a la familia. Entonces, pues sí, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo pueden consultar contigo? En todas mis redes sociales está anclado el número de contacto para solicitar la cita. Proceso muy simple, sencillamente, sin importar el lugar del planeta en que se encuentren, escriben por WhatsApp. Por ahí coordinamos, yo envío toda la información de la consulta, de los horarios, siempre me acoplo pues a los horarios de los pacientes, por eso que trabajo de lunes a domingo, también para dar un poquito más de flexibilidad a ese proceso. En Facebook me consiguen como Ámbar Ardila, la cuenta está verificada. En Instagram es
@DRA, o sea, la abreviatura de doctora.vive.ya. Es doctora Vive Ya. Ese es en Instagram y en TikTok me consiguen como Ámbar Ardila. Y el canal de YouTube se llama Resolviendo el Enigma. Es el nombre del canal. Entonces, por cualquiera de esas plataformas, y como les digo, ahí sencillamente apenas vean mi biografía, ahí encuentran o bien sea el link directo para comunicarse y generamos con el contacto toda la información y comenzamos los procesos, bien sea de orientación o de psicoterapia. Buenísimo. Yo de todas maneras voy a estar dejando el link en la descripción. Y bueno, si quieren contactar a Ámbar, no se van a arrepentir porque ya pueden ver no solamente lo buena profesional, sino la realidad humana que es. Gracias, mi querida Ámbar.